Bien. Eso es entonces gótico en Flandes y en España. Junto con gótico vamos a ver un poco también ya de Renacimiento como tal. El contexto del Renacimiento lo vamos a ver en el siguiente tema, eso es en la próxima semana. Pero pues ya aquí, ya algunas imágenes que les voy a ir indicando ya corresponderían por las características tanto técnicas como de contenido, o sea, la parte, lo que dice la imagen, pues esas ya se consideran renacentistas. Pero en general, el gótico entre el siglo XIII y el siglo XV se considera como de transición, especialmente en Flandes y en España. Flandes, no sé si les suena, han escuchado hablar de Flandes, y si no, pues seguramente habrán escuchado de uno de los términos en los que se aplica, y es pintura flamenca. La pintura flamenca pues se desarrolla en un país que existía en esta época que se llamaba Flandes y que tenía relación con España. Por eso es que en España escuchamos de música flamenca, ¿verdad? Es porque pues tenían relación. Entonces, hablamos de gótico flamenco, o sea, el gótico en la región de Flandes. Flandes está ubicado en donde actualmente conocemos la región como los Países Bajos. Antes se llamaba Holanda, pero pues le cambiaron el nombre hace creo que 2 años y ahora se llama Países Bajos. Porque Países Bajos engloba Holanda y otros países de la región. Entonces, justamente en este espacio del continente europeo es donde estamos en este momento. Vean que hemos estado hablando de España, Portugal, Francia, Italia. Nos hemos estado moviendo en esta región. En la unidad anterior, bueno, la comenzamos acá en Bizancio y nos hemos movido a España, Francia e Italia. Ahora vamos a movernos un poco más hacia acá, en el contexto en el que el auge de la burguesía pues llegó al nivel de desarrollo bastante completo. Los burgueses, recuérdense, es el nombre general genérico que se le daba a las personas que vivían en los burgos, y los burgos eran ciudades de la época medieval, del periodo tardomedieval. Entonces, el término comienza a aplicarse ya más específicamente a las personas que económicamente tienen un crecimiento bastante grande y obtienen una posición en esta sociedad estamental, pero que todavía no les permite tener privilegios. O sea, están dentro de la pirámide social, están en la parte que corresponde a los no privilegiados, o sea, están con los campesinos y con los artesanos. Ahí están los burgueses, pero los burgueses tienen poder y tienen mucho dinero, o sea, el poder que les da el dinero es el que tiene. Y los reyes tienen igual el poder que les da el dinero. Entonces, allí es donde vienen conflictos entre burgueses y las monarquías. Igual lo será entre burgueses y la iglesia. Habrán problemas por ahí. Entonces, en esta región es una zona en la que el comercio marítimo se desarrolla bastante y los comerciantes, por lo tanto, pues crecen económicamente hablando. Muchos de ellos no tienen una instrucción, o sea, no se prepararon como los que están alrededor de las cortes de los reyes, en universidades o en las escuelas catedralicias, por ejemplo, sino que simplemente crecieron económicamente. Ustedes seguramente conocerán a alguien, ya una persona mayor a veces, en los mercados o en una tienda cerca de casa, que les dice, no, yo no estudié nada, o yo llegué hasta sexto grado, yo apenas aprendí a leer, pero ustedes ven y tienen un nivel económico bastante, bastante grande. Entonces, en este caso es igual, las capacidades que tienen para el negocio, que son obtenidas a partir de la experiencia, de forma empírica, les permiten crecer económicamente. Ahora, esta gente, estoy hablando de los flamencos, no de los señores de las tiendas. Los flamencos, ellos quisieron que el resto de la sociedad, de las clases, de los estamentos altos, los vieran como iguales.
Entonces, para esto comenzaron a construirse palacios, comenzaron a llenar esos palacios con obras de arte también. Y eso es una de las cosas que benefició a los artistas de esta época, porque comienzan a pagarles por las obras que hacen a buen precio, les hacen encargos, lo que se llaman consignaciones, y pues eso le conviene al artista. Aquí es donde se habla de mecenas. Un mecenas es un protector, se le llama, de los artistas. Es una persona que adopta a un artista, le está pagando para que le produzca arte. Y el artista pues le trabaja. Si este llega a dejar de tener dinero o interesarse en la obra del artista, pues el artista se va donde otro, busca, ofrece su trabajo donde alguien más que tenga posibilidades económicas y se queda trabajando con él. Esa es la dinámica que luego veremos también en el Renacimiento ya pleno, el Renacimiento italiano y el que se llama internacional. ¿Preguntas? ¿Estamos claros con eso? Todo claro, Luis. Bien, gracias. No recuerdo quiénes eran en particular, pero sí recuerdo que había un papa y un artista renacentista con una buena relación en la que incluso cuando a este artista se le acusaban de muchas cosas, el papa siempre lo defendía. Eso es considerado como un mecena también, ¿verdad? Sí, la iglesia fue un mecenas en esta época. Creo que el artista que me estás refiriendo es Bernini. Pero ese es del periodo barroco, o sea, estamos todavía un par de siglos antes de ese momento, pero de hecho desde esta época ya sucedía. En esta época son ¿cómo se llaman estos en Italia? Bueno, se me ha escapado, solo me acuerdo de los Uffizi, pero no es un Uffizi, pero sí, los mecenas llegan a tener tanto poder que hasta prácticamente dentro de ellos se elige el Papa. O sea, algo que no pudo hacer la monarquía lo van a hacer los mecenas en su momento. Dije, pero de eso todavía falta que lleguemos un poquito, falta un poco más. Pues bien, ¿qué es lo que encontramos acá? Resulta que estas pinturas son como una prolongación técnica y temática de lo que se trabajaba en los libros miniados o en las miniaturas. Acuérdense que miniaturas se refiere al color minio, no se refiere a que sean de tamaño muy pequeño. Entonces, cuando decimos pinturas miniadas, nos estamos refiriendo a las pinturas en tonalidades naranja que encontramos en los libros. Entonces, eso es el llamado gótico internacional. Y en la pintura italogótica, o sea, el periodo gótico en Italia. ¿Qué es lo que encontramos acá? Pues que los artistas, porque aquí se hablamos ya de artistas, volcan vuelcan, más bien serían toda su energía en esto, en el detalle, en tratar de detallar la mayor cantidad de elementos posibles en una obra. Y a veces la obra es pequeña, tiene 40 por 60, por ejemplo. Ustedes saben que eso es un bastidor pequeño comparado con lo que de alguna vez se trabaja en pintura. Entonces, en ese formato, llegaban a realizar unas obras con una cantidad de detalle bastante grande. Ahora, eso no es solamente la capacidad de ellos de pintar, sino que tiene que ver también con el aparecimiento del óleo como técnica. ¿Qué es lo que hacen? Pues resulta que al pigmento lo que hacen es agregarle aceite. Y al mezclarlo, entonces, digamos que acaban de inventar, aunque no es que lo inventaron, sino que la perfeccionaron, porque era algo que ya se hacía antes, es el óleo. Entonces, con el óleo les permite una cantidad de detalle y posibilidades de trabajar la obra con más tiempo, que eso es algo que no se tenía antes. Y ahí que vayamos a encontrar pues imágenes así, con mucho detalle, mucha armonía en el color. La mayoría se perciben como de una gama cromática fresca, algunas escalias, pero mayormente fresca, y en la que nos presentan a Jesús, María, por ejemplo, en medio de situaciones que bien podrían ser cortesanas, o sea, relativas a la corte. Otra cosa también es que esas personas que pagaban
porque si hicieran estas pinturas, ya sea la iglesia o fuese un donante, un mecenas particular, es que pedía que se le retratara dentro de la pintura. Entonces, muchos de estos personajes que vemos son realmente retratos y otros son modelos que tenían los artistas para poder pues pintar. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el rostro de María es muy similar a este rostro que está acá. Y no es isocefalia, porque tiene cierta diferencia, pero lo que nos transmite esto, y aún nosotros si lo viéramos, tiene también ciertas características que vuelven como parecido, es porque probablemente ocupó a la misma modelo para hacer la imagen. Si están usando modelos, significa que hay una reflexión sobre lo que se está trabajando, y acuérdense que eso, en el momento en que el artesano reflexiona sobre su trabajo, genera contenido sobre su trabajo y le agrega, más allá de la pintura, elementos simbólicos, pues entonces ahí ya deja de ser artesano y se convierte en artista. Y de en adelante, artistas en su mayoría. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todo claro. Todo Bien. claro, Lick. Muy bien, entonces vamos a ver una de esas pinturas que en las que podemos ver esa calidad de detalle que tenemos acá. Esa ya, de hecho, ya sería siempre de transición entre gótico y renacimiento, pero digamos que más cargada hacia el renacimiento. Este es un panel, es irregular, no es un panel rectangular completamente. Vean que han acomodado un espacio para que la cruz quepa dentro de la composición. Y el tema es el descendimiento. Y retrata el momento en el que Jesús, pues, es bajado. Ahí aparece en la composición, pues aparecen personajes que se mencionan en la Biblia, entre ellos José de Arimatea, por ejemplo, que es la persona pues, que solicita que se le dé el cuerpo para enterrarlo. Y otros que aparecen alrededor, bueno, Juan, que aparece de rojo, María, que aparece desvaneciéndose acá, junto a ella el símbolo de la muerte, que es un cráneo. Luego María, probablemente la hermana de Lázaro, la esposa de Cleofas. Del otro lado, José, que les decía, de Arimatea. María de Magdalo. Normalmente a María Magdalena o de Magdalo la retratan de manera diferente. Se fijan, las ropas no es como de señora, sino que un tanto más como más juvenil. Y otro personaje acá que podría ser otro apóstol, igual que aparece de este lado, este joven que aparece acá. Entonces, esta obra es de Roger van der Weyden. Por cierto que eso de Van, ya lo habrán escuchado por Van Gogh, ¿verdad? Todos dicen Vincent Van Gogh. Pues no es Van, es Van. Sería entonces Roger van der Weyden. Y en el caso del otro que les mencionaba, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, es Van Gogh, no Van Gogh, ¿no? Es Van Gogh. Esa es la manera correcta de pronunciarlo. Entonces, estos personajes, dígame. Perdón que lo interrumpa, no, pero solo quería que se me podía recordar el por qué es fan y no van. Es la pronunciación, estamos hablando de una lengua que no es inglesa ni es española, ¿ves? Son lenguas del norte. ¿Me otra mano? Ariela. También Lick, en la clase pasada nos describió esta obra y también el significado de los nombres, que la pronunciación. Sí. ¿Ya vimos esto entonces? No me dicen. Sí, mire, le vimos hasta, bueno, hasta donde explica la composición. El Cordero Místico, sí. Hasta el Virgen del canónico Van der Pijl. Hasta ahí. Jan van Eyck, gracias por recordármelo, miren. Y yo pensando que con el otro grupo era que había visto hasta acá. Gracias, porque así avanzamos. Si no hubiéramos llegado aquí a las 3 hablando de lo mismo. Pero bien, gracias entonces. Y el resto, punto menos por no
por no avisarme. En mi caso, pues tengo 2 grupos de clase y doy el mismo tema a los 2 grupos. Puedo equivocarme, pero ustedes tienen solo un profesor dándoles un solo tema. Es que otra vez que vean que estoy repitiendo, avísenme, porque la idea es avanzar. Bien, entonces estamos con eso de los nombres, ya vimos todos estos y nos quedamos entonces, creo que acá. Esta es la que no vimos. Y esa es una de las obras que se consideran más representativas de este periodo, es el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. Y aquí les coloco el tamaño para que vean las dimensiones, 82 por 60 centímetros. No sé si ustedes les piden bastidores de 80 por 60, para que tengan como idea del tamaño. Creo que este es casi como un pliego de papel, ¿verdad? El que utilizan. Corríjanme ahí si me equivoco. Más o menos por ahí es el Un poquito tamaño. menos, pero lo que nos piden son 70 por 90, es 3 centímetros menos. Ah, bueno, sí, gracias. Como 10 centímetros a cada lado menos, ¿verdad? En forma de L. Se hace el corte y ahí tenemos. Entonces, para que vean que no es como una gran obra, porque vamos a ver algunas pinturas que si son grandes, pueden ser de 3 metros por 5 metros, por ejemplo. Pero en este caso es una obra relativamente pequeña. Y hago énfasis en esto por la cantidad de detalle que se encuentra en la obra. Por ejemplo, ese espejo que está en el fondo, acá, tiene una vista de la sala en la que están ubicados los personajes, del fondo hacia, o sea, digamos el sentido contrario. Entonces, nosotros estamos acá en el punto de vista que tienen las personas que están ahí atrás. Hay una pareja también allá en el fondo. Entonces, nosotros estamos viendo al matrimonio Arnolfini, siendo nosotros esas personas que se reflejan ahí. Entonces, vean aún hasta la distorsión de la luz en el reflejo. Todo eso pues está detallado ahí. Y luego el detalle del metal, el de las telas de los personajes, los retratos. Un dato también sobre eso, y que es lo que nos dice que eso es de transición, es que, por ejemplo, las proporciones todavía no están en absoluto controladas. Vean el tamaño de la mano, por ejemplo, con el tamaño del rostro. Son manos todavía muy pequeñas. ¿Levanto la mano o es no, mensaje? Francisco dice, como menciona, hay que tener cuidado con muchas pronunciaciones en esta lengua, pues hay varias palabras en que la W se pronuncia como conocemos, como la conocemos, y otra se pronuncia como V. Una especie de mayúscula, al menos eso me lo explicaron en coro cuando sacamos el himno de la alegría en alemán para un concierto. Bueno, muy bien, gracias por el dato. Estábamos, en la proporción. Las manos nos dicen que la proporción pues todavía no está completa. Sin embargo, pues se nota que hay una búsqueda, dado que los personajes no se ven en extremo distorsionados. Pero sí, la delgadez de las manos y el tamaño nos dice que todavía hay cosas que se salen de control. Al sur de esta región, al sur de Flandes, en Italia, pues para esta época ya se comienza a teorizar de mejor manera la utilización de la perspectiva. Entonces eso es algo que ya para esta época ya se utiliza y por eso lo observamos todavía, más bien ya aplicado acá. Se va a perfeccionar más durante el periodo renacentista pleno, especialmente en Italia. Hay que ver qué más. Bueno, para que vean otros detalles, frutas acá, por ejemplo, cerca del balcón. ¿Qué más? Bueno, la firma del artista. Acuérdense que acá ya no hablamos de artesanos, sino de artistas. El perrito. Ahí tenemos a Firulais. Los perros en las composiciones pictóricas tienen como símbolo el de la fidelidad. Si estamos hablando de un matrimonio, entonces el perro no es que sea la mascota de la familia, sino que es muy probable que lo que esté simbolizando es la fidelidad. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Aporte?
Bueno, avanzamos. Ese es otro de esa misma época. Vean digamos, el marco, el fondo en el que está ubicada la figura del retrato. Tiene las características góticas. Eso es lo que vemos por ahí. Es como si fuera una estructura arquitectónica atrás, en la que se ubican también santos o imágenes que acompañan al obispo, Santo Domingo de Silos, entronizado como obispo. Bartolomé Bermejo es el artista. Y aquí pueden ver la cantidad de detalle. Creo que puedo hacer un recorte acá. Vamos a hacer un recorte. Bueno, ya hay uno por ahí, pero vamos a poner otro. Creo que por aquí. Sí. Aquí está el detalle de la parte superior. Y ahí vemos pues la cantidad de detalle tanto en el fondo. ¿Ven? Cada pieza de la silla, por ejemplo, tiene mucho detalle. Los rostros, si se fijan, son bastante iluminados, y eso porque como el antecedente de estas imágenes es las pinturas iluminadas de los libros, entonces por eso es que se nota como si no tuvieran una sombra natural. Más, ven, esto es parte del traje que usa. Entonces, eso es mucho trabajo. No es algo sencillo hacer este tipo de imágenes. Entonces, eso significa que los artistas de este momento pues son bastante diestros. Y claro, tienen mucho tiempo para hacerlo. No es que solo lo van a hacer en una semana. El mecenas le dice, mire, necesito una pintura y la quiero para el próximo año. Entonces, tiene meses para hacer la pintura. Y eso es lo que permite también la cantidad de tiempo dedicado. En algunos casos, estos artistas no tienen solamente un trabajo, sino que tienen varios, de manera que pueden ir saliendo. Ahí es donde entra en juego también lo que se llama el taller del artista. Porque así como los artesanos tenían su taller en la que el maestro era el que coordinaba todo y los que trabajaban eran los jefes de área y los aprendices. Entonces, aquí sucede lo mismo. El artista tiene su taller en el que pues hay personas que hacen las veces de jefes, que viendo que todo esté funcionando, y luego pues ¿cómo se llama? El artista que normalmente supervisa toda la obra y también es el que firma. Bien, esto ya correspondería más al Renacimiento que al Gótico, pero se fijan, va por la misma línea visual. Y este es de Pierre Bruegel, llamado El Viejo. Si pueden encontrarlo como Bruegel el Viejo, por ejemplo, pero el Viejo era un apodo que se le daba. Y pues una de las características de la pintura de él es que las escenas están muy pobladas de personas. O sea, están llenas de gente, porque representa colectivos, representa un pueblo, representa a la gente saliendo de una iglesia, por ejemplo. Por eso es que es bastante amplio en cuanto a detalle y diferentes personajes que se muestren.
él retrata bastante la vida de los pueblos. Otro dato también con esto es que, pues como ya la perspectiva se conoce, aunque todavía se sigue trabajando, se sigue buscando perfeccionarla, estos personajes ya no solo pintan, sino que reflexionan sobre la pintura. ¿Qué es lo primero, por ejemplo, si le digo, a ustedes les asignan una pintura y les dicen que quieren un formato de 1 metro por 1,50? ¿Ya tienen idea ustedes de lo que van a hacer? ¿Qué es lo primero que hacen? En mi caso, ver que todo encaje. Ajá, ¿cómo se llama eso de ver que todo encaje? Composición. Encajonado. Perdón, Francisco dijo composición, creo. Ujú. ¿Quién más dijo algo? No, encajonado, novia. Encajonado y composición, por ahí es donde comenzamos. Entonces, les voy a mostrar de nuevo por acá. Fíjense que con estos cartistas comenzamos a observar las composiciones y eso es algo que ustedes deben ponerle atención porque les va a ayudar mucho cuando ustedes hacen cuadros, porque ahorita me dicen, bueno, hay una actividad, una exposición y me dicen, ¿y qué le parece la obra? Entonces van unos 3 segundos incómodos, ¿verdad? En lo que les digo la verdad o les digo, porque no me están preguntando como profesor, me están preguntando como observador, pero yo, pues, como soy del área, es difícil que no haga mis observaciones a las obras, aunque me las quede y no se las diga. Entonces, uno de los problemas grandes que veo es composición, la composición, y el encajonado tiene que ver luego con la composición. Pero bien, les explico con esto. ¿Ven? Estos artistas lo que hacían era que distribuían los espacios de manera que se proyectaran ciertas escenas. Entonces, por ejemplo, aquí les puedo decir, vean que hay una puerta ahí en el fondo y vean que hay un grupo que se mueve en el primer plano acá. Vean que hay una pared, hay gente sentada, bueno, en ambos lados de la mesa y los que están aquí, que vemos la espalda, están sentados sobre una banca larga de madera. Entonces yo puedo decirle, vaya, miren, vamos a ubicar el nivel donde se separan las personas que están, el grupo de personas sentadas sobre la mesa y la pared. Y entonces, ¿qué hago ahí? Trazo una línea. Trazo una línea ahí. Y entonces, vamos a hacer un poquito más gruesa. Y le vamos a cambiar color para que se vea. Ahí está. ¿Ven? Ahí tenemos una línea compositiva. Y vamos a duplicar. Y vamos a buscar otra línea compositiva aquí. Vean la banca. ¿Ven? ¿Hacia dónde nos lleva la pintura? ¿Hacia dónde se abre? Hacia la entrada. No, ¿hacia dónde se abre? Eso es hacia dónde se fuga. Se fuga hacia la entrada, sí, correcto, eso es correcto. Se fuga hacia la entrada. ¿Pero hacia dónde se abre? Hacia nosotros. Sí, pero vamos a hablar de este grupo de personas acá. Sin relleno, vamos a ponerlo aquí. Le vamos a poner celeste. Ya, pongan atención a eso y aquí es donde ustedes tienen que ir haciendo esquemas. Porque esta unidad está bastante cargada de ese tipo de lectura visual que hacemos a la obra. Bien, ven, yo le puse flechas acá. Si se fijan, hay una flecha, una punta de flecha aquí en las líneas amarillas. Porque vamos a hablar que la imagen viene hacia nosotros, o sea, se está proyectando hacia nosotros. Pero en el camino nos encontramos ese encuentro visual entre las personas que están ahí y nosotros con estos dos personajes que son los que están llevando la comida en una tabla. Acá hay unos músicos y hay los comensales que están por ahí, aquí hay alguien sirviendo vino, hay una pequeña niña por acá que está comiendo y de hecho está chupándose los dedos por acá. Eso es un primer plano. Eso también está cerca del primer plano, pero a eso le vamos a llamar punto focal. Y que atrás, si yo sigo
extendiendo las líneas, estas dos principalmente, si yo las extiendo, vean que se salen del cuadro. Se salen del cuadro, pero se están yendo hacia acá, y en ese lugar donde se juntan esas líneas, ahí hablamos de punto de fuga. O sea, las líneas se fugan hacia un solo lugar. Eso es perspectiva, ya, esa aplicación de perspectiva. Pero si lo proyecto del fondo hacia adelante, me va a llevar hacia otro punto. Es donde el artista quiere que se vea primero. Es lo que debe llamar más la atención en la obra. Todo lo demás es contexto, pero él centra la atención nuestra en estos personajes que están aquí, en el primer plano. Entonces, a eso es parte de las composiciones. Entonces, eso es algo que tienen que comenzar a ver ustedes a detalle, porque pues es necesario que lo reconozcamos a la hora de trabajar estas obras. ¿Se entendió? Sí, Lick. Sí. Bien, gracias. Bien, vamos a ver una última obra de Bruegel, el Viejo. Esta pareciera que es un tanto más desordenada, ¿verdad? Estas no les tengo el tamaño, fíjense. Pero estas son un poquito más grandes que las otras que observamos, dado que pues hay una cantidad de detalle muy grande por todas partes. Igual acá seguimos viendo perspectiva. Voy a hacerles así rapidito la dinámica. Vamos a hablar de acá, allá al fondo. Vamos a ubicar un punto ahí. No, una estrella voy a poner ahí. Acá. Voy a poner esta estrellita por aquí. Bien, esa estrella, relleno, poner amarilla para que se vea. Bien, ese es el lugar a donde van todas las líneas de la composición. Aquí la voy a hacer al revés. Voy a trazar las líneas con la flecha apuntando hacia la estrella. Ahí. ¿Ve? Y si pongo otra más. La voy a poner desde el otro lado. Aquí. Es el ángulo de las paredes que se observan. Y nos dice, nos muestra la pared abierta. El lugar hacia donde van las líneas, estas que son líneas compositivas también, a eso se le llama punto de fuga. Permítame aquí. Eso se le llama punto de fuga. Aquí lo voy a poner. ¿Qué estoy siguiendo para que se observe? Las líneas de las construcciones, las líneas arquitectónicas. Si yo coloco otra por acá, les aseguro que esta no coincide. No va a coincidir tanto, menos pequeña. O bueno, sí, está bastante cercano. Pasa cerca, por eso no la veía yo bien proyectada. Pero básicamente si le pongo la flecha hacia afuera, me sigue apuntando al mismo lugar, me sigue apuntando hacia la estrella. Eso significa que toda la composición está hecha para que nos ubiquemos principalmente visualmente a ese fondo, ese lugar a donde se proyecta la imagen. Luego el punto focal. Como el título es juego de niños, entonces lo que observamos en la calle son juegos. Es, digamos, un día domingo, la gente no tiene nada que hacer, ya fueron a misa, ya comieron, entonces, pues, día de descanso y todos juegan en la ciudad. Y eso es lo que se muestra acá. Vean no sé cómo le dirán ustedes, o si conocieron ese juego, el que decíamos el saltaburro, que era saltar sobre una persona que estaba agachada. Aquí hay otro más de eso, jugando con con unos círculos. Entonces, acá es un poco más complicado que ubiquemos un punto focal. No hay un punto focal único. Más bien, no hay un solo lugar donde tengamos nuestra mirada. En este caso, igual, como la proyección en perspectiva está forzándonos a ver hacia el fondo, entonces es probable que
esa sea ¿qué sería? Lo que compensa, déjame usar aquí está. Lo que compensa esto, porque aquí es donde se observa la mayor cantidad de acción en primer plano. No, otro color. Ahí. Acá es donde se concentra la mayor cantidad de movimiento. Por acá. Entonces, así van todas las obras. Hay un punto de fuga y un punto focal. Son dos cosas diferentes. No siempre coinciden. El punto focal es donde el artista quiere que veamos primero. Eso, pues, no se logra identificar muy bien, dado que está muy saturado, parte de la característica de la obra de Bruegel. Pero, pues, podría ser aún acá, podría ser por acá. Siempre en primer plano, el punto focal. Vamos a ver solo eso porque, pues, hay otras tipos de composición, igual muy complejas, que no tienen un solo punto focal, sino que yo bien podría omitir este, porque pues hay demasiados puntos de atención. Entonces eso cansa un poco la vista, por eso bueno, yo conozco gente que Bruegel no le gusta mucho porque la cantidad de imágenes es bastante grande, pero tiene obra muy buena. Si pueden buscar más de él, porque no vamos a ver otras. Es bastante interesante el tipo de obra de él. Ariel Aiza, el saltaburro, cuando lo jugaba le decíamos sapito. Bueno, puede ser por los saltitos que se dan. Bien, y vamos a este personaje, el Bosco. Ese es Jerome, o Jerome, no sé ahí sí cómo se pronuncia, pero vamos a decir Jerome van Eycken, conocido como el Bosco. Se sabe que nació en 1450, es el siglo XV, ya estamos en el Renacimiento en Italia. Es de origen, es holandés, pero los padres de él pues eran de origen alemán. Y el tipo de obra de él se encaja dentro de lo que se llama gótico flamenco. O sea, tiene características góticas, pero ya también se incluyen pues elementos renacentistas. Pues se sabe que era un católico bastante fiel a sus principios, y en la obra de él, especialmente en esta que vamos a ver, bueno, algunas de las que vamos a ver, no, pero hay una en especial, hay crítica a la religión. Esta, por cierto, cuando hablamos ya de gótico, renacimiento, y renacimiento es una etapa de crisis para la Iglesia Cristiana Católica Romana. Hay problemas estructurales. Las reformas no lograron corregir todo lo que se esperaba, aunque sí hubieron mejoras, pues no se pudo corregir todo. Y entonces hay gente que se va, monjes, sacerdotes, monjas, que se retiran de la Iglesia Cristiana Católica y abrazan las ideas de algunos que fueron también sacerdotes, fueron obispos, pero que se salen de la Iglesia Católica. Eso se le llama protestantes. Pero eso lo vamos a ver más adelante, solo nada más se los menciono. Entonces, al final, vamos, el cristianismo tiene problemas, hay cosas criticables, pero no todo el mundo lo dice. Entonces, el Bosco utiliza su obra para hacer una crítica, a veces sutil y a veces un poco más fuerte de lo que se refiere pues a lo que él veía, lo que él observaba. Este, por ejemplo, es un tríptico. Acuérdense que un tríptico es una obra compuesta por tres secciones. Igual un díptico tiene 2 y un políptico tiene muchos, tiene más de 3. Entonces este es un tríptico, están los 3 paneles, así se llaman, esos son paneles. El panel de la izquierda representa el paraíso y el episodio desde la creación de Adán y Eva hasta la expulsión del paraíso. En el centro es una representación del mundo presente, o sea, el lugar donde estamos, y a la derecha representa todo lo referente
al infierno, que esa época pues ya había un poco más de claridad de cómo lo representaban, ya hay más iconografía referida al infierno. Lo vemos a la derecha, pero acuérdense que es la izquierda del panel. O sea, si nosotros estuviéramos parados en la posición contraria a la que estamos observando la imagen, nuestra izquierda estaría acá y nuestra derecha aquí. Entonces, es correcta la manera como está distribuida la imagen. A la derecha lo bueno, a la izquierda lo malo. Y en el centro, pues el mundo presente. Entonces ahí vamos a ver este lado. El jardín del Edén, Dios Padre acá creando todas las cosas arriba, va como por episodios. Luego la creación de Eva, luego del adormecimiento de Adán. Luego Eva, que da de la fruta que le dijo la serpiente que tomara, del árbol de la sabiduría, el bien y el mal. No se sabe qué es, por cierto, para esta época el fruto este que se comen lo representan como un higo. La higuera una planta que la mencionan repetidamente en la Biblia. Entonces es más seguro encontrar representaciones de higos, porque se supone que el árbol era una higuera, en el entendido de los artistas, y en ella pues enredada una serpiente humanoide, o sea, tiene rasgos de humano y de serpiente. Y luego acá la expulsión. Ven el ángel un poco enojado, amenazándolos con la espada y pues diciéndoles que se vayan. Y Eva pues ahí llorando. Luego viene el mundo presente, en el que se dan pues una cantidad muy grande que serían de ofensas hacia lo que representa lo cristiano y pues muchas de esas acciones reprochables que el Bosco pues las muestra, pleitos, embriaguez, excesos sexuales, de comida, todo eso pues lo representa acá. Por ejemplo, vean hay un monje o una monja sería este caso, que está recibiendo ofrendas de la gente. Y vean, gordos, gordas. Eso es una manera de representar los excesos y la abundancia también. Y bueno, pleitos por acá. Y vean, también ya comienza a agregar elementos simbólicos extraordinarios. Por ejemplo, este que lleva un pez, pareciera que es un pez con piernas. Otros animales fantásticos de este lado. Acá, por ejemplo, se parece a un ciervo humanoide. Está caminando en dos patas, pero de la cintura hacia arriba es otro ser. Y aquí tenemos otro también, que parece un pájaro. Muertos. Seres del mar, incendios, más muertos. Todo eso se representa en el panel referido a la muerte. Monjas, monjes también acá, que están los monjes y monjas en el infierno, pues a ojos del Bosco, pues gente que debería ser castigada por lo que hace. Bien, ¿algún comentario? ¿No? ¿Sí, Pamela? Tenía una duda acerca de los puntos focales. Sí. Si en una obra puede haber más de un punto focal o en ese tipo de obras donde hay distintos paneles, cada uno tiene su punto focal. Puede haber un punto focal general en la composición del tríptico. En este caso es el panel central. Es lo que sucede en el panel central. O sea, toda la obra en sus 3 segmentos se centra en lo que sucede en el mundo presente. Y solo muestra a diestra y siniestra los otros aspectos, pero que tienen que ver siempre con situaciones pecaminosas. El pecado de Adán y Eva. Y al otro lado, pues el pecado de toda la gente del mundo presente. Entonces, puede que haya un solo punto focal si vemos los paneles como una sola obra, que es como se lo estoy presentando aquí. Si lo vemos por separado, por ejemplo, si solo observamos el panel del paraíso, resulta que no encontramos un solo punto focal, porque tanto el fondo, que sería esto,
acá y acá. Ya hay un poco más de énfasis tal vez en este lado de la imagen, pero llaman bastante la atención toda la figura, entonces no hay uno solo, porque hay demasiadas situaciones en las que se muestran acá. En muchos depende del gusto del artista también, el no colocar un solo punto focal, porque yo les hago énfasis que tiene que haber un punto focal, pero realmente no todos los artistas lo ocuparon. Dependía de lo que ellos querían lograr, que la gente observara toda la obra. Entonces, pues, al no haber un punto focal, lo llevaba a que vieran a detalle todo lo que había, buscando cada vez más y más información de lo que había sucedido. Ok, gracias. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, avanzamos entonces. Aquí un detalle del panel central. Ahí están las monjas. Acá. Parte de lo que registra también, que es los tratamientos médicos de la época. Que están probablemente extrayendo una muela aquí. La cocina, en este caso, bueno, bañando la cocina acá bañando un niño. Encuentran algo por ahí que les llama la atención. Dígame. Nada, solo que me es bastante curioso el cómo se presenta como el pecado y todo lo que abramos comillas está mal, siendo por como lo veo algo bastante cotidiano y bastante común, pero supongo que atiende en parte a los estigmas sociales de las diferencias de clases en la época. Bien, ¿alguien más por acá? Vean este panel de aquí. Seres humanoides, si se fijan. Dígame. ¿Qué representa eso de los seres humanoides? Son vicios, ¿cómo se llama esto? Hay otra palabra, que sería lo contrario a las virtudes. Veamos males, o sea, las cosas malas que hacen las personas, tanto las que son Como pecaminosas, pecado. son como pecados, básicamente, por ahí. Eso es lo que se representa acá. Y en el siguiente panel lo que hace es llevarlo, eso es conducirlos al infierno. Acá los están llevando hacia este lado. Es el infierno. Pero bien, voy a avanzar. Vamos a llegar a este. Este es de los que son como críticas más directas hacia la iglesia cristiana. Se llama la nave de los locos. Y en esa nave de los locos, pues lo que observamos es un barco en el que pues hay un monje y una monja que están cantando y otros monjes que están acá bebiendo. Hay otro que está por, bueno, esos que no se sabe si son sacerdotes o religiosos al menos, que están bañándose en el río. Otros están cantando, otros tratando de morder lo que les está ofreciendo. Y acá arriba tratando de cortar un trozo del pollo. Ahí está. Vean, esto es ponerle un cuadro a la nave de los locos y colocar dentro de ella obispos a monjes y monjas, es bien complicado, especialmente en este caso que son franciscanos, es una crítica hacia los franciscanos.
Ahí está el panel, en la parte del panel que La corresponde. iglesia no hacía nada en contra de los artistas que hacían ese tipo de denuncias. ¿Perdón? La iglesia no hacía nada en contra de los artistas que hacían ese tipo de denuncias, no les linchaban o algo. Yo diría que cosas peores quizás, porque lo que sucedía, sí les hacían algo, pero ya les explico por qué acá no vemos, o sea, hay un atrevimiento de parte de los artistas en hacer este tipo de denuncia o de representación de los religiosos. Primero que sí existe dentro de la estructura de la Iglesia Católica, vemos un ala que se dedica a castigar a quienes hacen este tipo de burlas, y es el llamado Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe. Recuérdense que eso comenzó en el románico, en el gótico, pero para esta época va cada vez tomando más poder en el Renacimiento, y va a terminar de tener una cantidad de poder grande, especialmente en España, en el llamado Barroco. Y de allá pues pasa para América por ahí. Es lo que llamamos como la Santa Inquisición. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque estamos hablando del norte de Europa. Esta región fue donde la mayor parte de los reformistas, los que se fueron de la Iglesia Católica, comenzaron a extender sus ideas. Entonces, en esta zona no tenía, digamos, todo mundo no tenía la idea, pues, como de cuidarse, de no decir nada de los cristianos católicos, porque simplemente no creían en lo que ellos decían. Y bueno, también lo otro, tener la protección de algún poderoso para que les ayudara en caso que se vaya ¿cómo se llama? Vaya a haber pues alguna situación por ahí. Bueno, voy a avanzar. La extracción de la piedra, la locura también del Bosco. Se creía para esta época en que pues las personas que sufrían de algún tipo de delirio o alguna enfermedad que a lo mejor en esta época ya se tiene controlada, ya se sabe qué es, hay medicamentos. En esta época pues todo era un poco más místico, y lo que hacía era pues una abertura en la cabeza y luego pues esperar a que no le pasara nada, ¿verdad? Probablemente dejaba, si alguien que gritaba, que corría o molestaba a la gente, pues luego de hacerle esto es probable que ya no tuviera pues unas conductas similares, y bueno, a lo mejor la medicina pues es bastante extremista, pero era lo que tenía en aquella época. Si a alguien, por ejemplo, le dolía la cabeza, le dolía mucho la cabeza, lo que hacían era sangrarlo. Buscaban una vena en la zona de la pierna, que sea interna o externa, y pues dejaban que saliera, ¿cómo se llama? Que saliera sangre. Vamos por acá, cortaban la vena y dejaban que saliera sangre. Al bajar, o sea, al salir sangre del cuerpo, la presión arterial baja, y muchos dolores de cabeza dependían de presiones arteriales. Entonces, realmente había un alivio, y la gente pensaba que pues, sí había un alivio. Entonces, ahí luego cerraban y pues la gente ya quedaba sin dolor de cabeza, o por lo menos con menos molestia. ¿Quiénes creen que hacían esas incisiones? Esos cortes, son muy precisos. ¿Cirujanos? No sé. Los sacerdotes. ¿Sacerdotes? No. ¿Quién más me dijeron? Cirujanos, no sé, algo así. O doctores. Cirujano, no, es que no hay todavía esos especialistas. Bueno, lo que piensan, veo por aquí que dice, empecé por acá. Nubia dice, ¿será contra los franciscanos por la pobreza de sus miembros? Pues podría ser. Se les consideraba así un poco apartados pues del resto de ideas que tenía la iglesia. Y bueno, turbio, no sé a qué se refiere por ahí. ¿Sí, Brisaida? No estoy segura, pero una vez me acuerdo que vi una película así de las eras antiguas, y que el barbero era el que hacía, ¿cómo se dice? Cosas médicas, y sacaba dientes y hacía un montón de cuestiones. No sé si... El podólogo. Por acá Jocelyn dice carniceros, y pues sí, eran carniceros. Probablemente,
Habían otros que tenían que ver con incisiones, con cortes, a lo mejor en animales, pero ellos eran los que ejercían ese tipo de ¿qué sería? De técnicas para la salud, pues como muy precisas. ¿Y por qué? Pues resulta que ellos sabían cómo cortar, sabían diferenciar entre músculo, piel, tejido adiposo y todo eso, porque era lo que hacían para los cortes de la carne que vendían. Entonces los carniceros tenían bastante que ver con la aplicación de técnicas quirúrgicas, que a lo mejor actualmente pues sería impensable que puedan hacer eso. Bueno, vamos a avanzar. Y bien, llegamos a este tríptico. Bueno, como les mostré en el del políptico del Cordero Místico, ese se podía abrir, ¿verdad? Entonces, lo que están observando acá es una representación del orbe. ¿Qué es el orbe? El El universo. mundo. Sería el universo, realmente. El universo. No, no es una representación del mundo, aunque veamos el mundo ahí. Es una representación del universo. ¿En dónde? La parte superior, ¿qué representa? Lo único que me viene a la mente es como el espacio, la verdad. Ya hemos visto la Tierra, ¿cómo le decimos al espacio? La bóveda celeste. La bóveda celeste, correcto. La bóveda celeste, lo que llamamos cielo actualmente. Pero ellos pues le cambian, ponen cielo en lugar de ¿qué sería bueno, la parte esta del infinito y todo lo demás que va alrededor de esto. En la parte inferior hablamos de las aguas interiores, los pilares de la Tierra, y en el centro, la Tierra propiamente rodeada de agua. Esa es una visión que se tenía pues para la época del mundo. Eso va a cambiar, de hecho en el Renacimiento cambia. Entonces cuando esto se abría, dejaba ver esto, que es el Jardín de las Delicias. No vamos a verlo así como que tanto detalle parte por parte. Van a tener unos enlaces por ahí que sí les va a dar posibilidad de verlos despacio, cada una de ellas. Y pues muestra una cantidad muy, muy grande de imágenes. Imagínense si nos dicen, bueno, busquen puntos de fuga ahí, pues está complicado, hay más de uno, más de un punto de fuga acá. Podríamos decir que el Bosco pues prácticamente no los contempló, sí contempló lejanía, pero pues no hay una búsqueda de la proyección pues en profundidad. Dígame. Algo que acabo de observar, bueno, en las pinturas que usted ha mostrado anterior, siempre decían, pues, o sea, las personitas de color, ¿no? O sea, como blanquitas, ¿no? Pero aquí veo gente morenita, o sea, ¿cómo decirle? O sea, que han hecho también ahí una silueta de... Ajá, de personas. De personas así, entonces hasta ahorita voy viendo una pintura así que le agregan eso. Sí, de hecho hay por acá, aquí solo en esta área hay como de 3 tonos diferentes de piel. Aquí hay otra también, una figura. Pero sí está relegado a algunos detalles nada más, no es algo que encontramos como muy, muy, muy presente, pero sí se hace. En este caso, pues como les repito, pues es bien complejo de revisarlo así uno por uno, pues es que la parte que tiene que ver con la composición, pues es una composición en donde el punto focal está ubicado acá, siempre en el mundo presente, el panel central. Y en el mundo presente, pues todo lo que se desarrolla en él. Por eso habla del Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es el lugar en donde está ubicado, ¿cómo se llama? Todo lo que existe, pues todos los vicios, toda la corrupción, cualquier cosa que exista en esa época, que sea mala o que sea buena, pues existe acá, en el panel central. Esto es un recordatorio de la creación y la creación de Adán y Eva, y esto es un recordatorio también de la muerte.
Este es la creación de Adán y Eva, ¿se fijan? Adán acaba de despertar y Dios le presenta a Eva y no se representa la salida o la expulsión del paraíso. Pero sí hay muchos animales, algunos seres un tanto monstruosos. Bien. Bueno, hay mucho por ahí. ¿Qué temas son los que trata? Pues igual, se llama el Jardín de las Delicias, se refiere principalmente a las delicias terrenales, ¿verdad? ¿Y qué tipo de delicias terrenales? Pues las que tienen que ver con lo que la Iglesia Cristiana Católica denuncia o señala como situaciones pecaminosas, especialmente la lujuria. Ese es uno de los que más se representan acá. Cuando vean, ¿cómo se llama? Cuando vean el frutos principalmente o moluscos, principalmente las ostras, pues se refieren a esa temática. Entonces vamos a encontrar muchas de esas en los paneles. Por ejemplo, acá, esta que la llevan cargando, lleva una pareja adentro. Estos, que son como estas granadas, aquí hay una granada, y se fijan aquí abajo, hay parejas adentro. Adentro de este que parece una taza, adentro de esto que parece una pequeña casa, por acá más, otros que se encuentran allá en el fondo, y estos otros que están nadando acá, alguien que está ahí de cabeza mostrando sus genitales, y bueno, aquí otra pareja. Es mucho lo que se representa que tiene que ver con la lujuria, pero también podemos decir con la gula. Las comidas, especialmente frutos, es lo que más se observa por acá. Y luego animales exóticos, haciendo acá como una rotonda, una ronda, más bien ronda, alrededor de este lago. Y bueno, figuras extraordinarias mostradas pues en todas direcciones. Bien. En el panel de la izquierda, aquí hay bastante crítica. Ya vamos a ver algunos detalles, pero por ejemplo, el primer plano acá, no punto focal, porque punto focal, si hablamos de punto focal en está centrado acá. Pero en este plano, ¿sí, David? Me parece que a partir del gótico como que se empezó a representar bastante la lujuria. ¿Por qué eso? ¿No les convenía a ellos más, o sea, dejar más libertad en esos temas por la cuestión de que se les morían los niños bastantes en esas épocas? Entonces no Podría, les convenía, sí, no les podría convenía ser una, tener. perdón, sí podría ser parte de lo del control de la misma natalidad. Pero lo que sucede es que como bíblicamente hay un castigo que está dicho para aquellos que realizan actos sexuales solamente por cuestión de diversión, digamos, así de esa forma. O sea, se lo digo de la otra manera, la única razón para tener relaciones sexuales, según la iglesia, es para reproducirse, es para tener hijos. Cualquier otro caso en el que se tengan relaciones sexuales es pecaminoso, o sea, no es algo que se permite. Entonces, puede ser que por eso es que se señala bastante como un pecado y la iglesia intentaba controlarlo. Y no solamente entre la gente común, sino también eh, con el clero mismo, con la iglesia, con los sacerdotes, las monjas, todo eso intentaban también, porque pues había mucho que contar pues en esas paredes de los monasterios o de las abadías. Bien, aquí no podemos ver mucho a detalle, pero pues, bueno, ya luego les muestro así unos recortes, pero puedes ver ahí pues todo lo que se observa en este lugar en el que pues es el área
de castigo, digamos, dentro de toda esta historia. Que un detalle, y podemos ver lo que les decía de los elementos que hacen referencia a la sexualidad, las granadas, las ostras, y bueno, algunas figuras que es bastante obvio, pues que están haciendo, o están teniendo relaciones sexuales, o están, digamos, unidos de una manera sexual. Entonces, eso sí es uno de los que más se señalan. Bueno, los elementos por acá, estos también van sobre la misma vía y vean ahí como lo extraordinario y lógico. Por ejemplo, los pájaros que salen del trasero de esta persona que está siendo devorada por un pájaro humanoide. Vean los pies de ese pájaro, tiene unos jarrones verdes, y del trasero de él, que tiene forma de huevo, ahí están como defecando a las mismas personas que se traga. Y estas caen en un lugar en el que ven insalubre estar. Por eso unos vomitan, otros están haciendo sus necesidades ahí pues en el fondo. Bien, ¿algún comentario? Esto se siente muy como obra de Giger, pero sin tanta saturación maquinaria y con color. Algunos consideran que de Giger y otros más, bueno, por ejemplo, Salvador Dalí y otros pintores posteriores tomaron muchas ideas del Bosco, de esta manera extraordinaria en la que él observaba la realidad. Y otros más. Vean, una monja besando a un parroquiano por ahí, y ese ser extraño por ahí, eso de por cierto, se me olvidó decirle, hay varias partes dentro de las pinturas en las que aparecen trozos del cuerpo, como si hubiesen despedazado a alguien. Un pie con hueso, diría es como que alguien que se lo comió. Pero eso se refiere a algunas de esas prácticas extremas que hacían los que literalmente eran como carniceros, de amputar el pie, por ejemplo, si este se había engangrenado. Por ahí. Y bueno, muchas más por ahí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Dale, todo claro. Quiero ver. Bueno, esto. Acá miren, cuchillos atravesados en las espaldas de las personas. Juegos de azar. Por ahí. Por eso hay un poema por ahí que luego les voy a mostrar. Bueno, les voy a colocar sobre eso. Bien, esto, por ejemplo, una partitura en el trasero de una persona. Dígame. ¿Qué representa la partitura en el trasero de la persona? Fíjense que es bien complicado, ya lo he buscado y solamente hace referencia, o sea, no explica exactamente qué, pero hace referencia a música, o sea, de una manera burlesca a canciones, porque hay quienes han retomado esa partitura y le han puesto, la han tocado, o sea, la han interpretado, y sale un tipo de música que no es como tan, digamos, como tan extraña. Pero probablemente para la época era una manera de burlarse de algo. Y de hecho es casi que insultarlo, estar poniéndole en el trasero de alguien, ¿verdad? Cuando algo se vincula a eso es porque está diciendo que de verdad no sirve. Entonces por ahí son las explicaciones que he encontrado, pero también dicen que es bien complejo porque pues no
el Bosco no dejó datos específicos sobre muchos de los elementos que simbolizó por acá. Como por ejemplo el de la oreja con un cuchillo. Es bien, bien complejo. Dígame. ¿Qué significa el juego de dados? Y los juegos de azar es una de las cosas que condenaba la iglesia. Entonces eso es un pecado, lo que están poniendo ahí. Los juegos de azar, las bebidas, los excesos, básicamente, es lo que condenan acá. El conejo debe tener algún símbolo, fíjense, eso hoy que pongo atención, nunca he buscado la representación del conejo en la obra, pero es algo que pueden ustedes hacer bien, a ver qué encuentran por ahí. Ven aquí otra mano también cortada, atravesada por un cuchillo y con un dado en sus dedos. ¿Sí, Francisco? En el cuento original de Pinocho, los conejos eran usados como, bueno, no usados, los conejos aparecían como representantes de, pongámoslo así, trabajadores del inframundo. Bien podría tener por ahí el mismo origen. Podría ser, sí podría ser. Pero como digo, pues ahí sí ya es ya un análisis más profundo a nivel iconológico para saber exactamente datos sobre eso. Bien, voy a avanzar de esto porque pues necesito que terminemos el tema hoy. Bueno, podría relacionarse a los cerdos por lo que se decía de la Iglesia Católica, sí, podría ser, es una manera de decir pues que sucia la iglesia, en este caso en particular las monjas, pero pues el mismo discurso se tenía para con los monjes también. Bien, voy a avanzar entonces. Bueno, ahí van a tener algunos enlaces en el aula virtual para que hagan un poco más de revisión de la obra del Bosco, es muy, muy interesante. Ahora bien, vamos a hacer un salto aquí. Pasamos de Flandes y nos vamos hacia la región de España. Y el arte mudéjar aparece justo en el momento en el que estamos en románico en transición hacia el gótico. En España, el mudéjar está referido especialmente a la arquitectura, aunque también se encuentra pintura. Escultura es poco y no he encontrado nada como muy significativo, más que el trabajo escultórico en las decoraciones de las iglesias o los edificios. Y bueno, el mudéjar es una mezcla del cristianismo y el gótico. Hay también algunos elementos renacentistas, otros románicos, por ejemplo, la altura es renacentista, el románico, pues la saturación de decoración. Del gótico, los tipos de claristorio, por ejemplo, cuando los hay, los arbotantes en algunos casos también, los trifolios, o sea, elementos decorativos arquitectónicos por ahí. ¿Sí, David? El arte mudéjar no era que se combinaba o se tenía influencia musulmana. Eso es lo otro que les iba a comentar acá, pero era la otra diapositiva. Inicialmente les pongo como el contexto, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de mudéjar, en el resto de Europa se está dando, se está saliendo el románico en algunos lugares que perduró más tiempo. El gótico está en pleno desarrollo. En algunos lugares aparecen ya elementos que nos van dando transición hacia el Renacimiento. Entonces, en España esa es como la situación general, pero si hablamos de mudéjar en particular, como bien lo decía el compañero, pues es particular de España y es o sea, lo hicieron más bien musulmanes que quedaron bajo dominio cristiano. Entonces, ahí podríamos decir, es una mezcla de cristianismo y del Islam, pero en el contexto en el que se desarrolla románico, gótico y
y Renacimiento. O sea, el mudéjar estuvo presente en esa transición de estilos. Por eso en la diapositiva anterior se menciona sobre eso. Inicialmente los mudéjares, que es un término pues que se les da a los, que quizás se les da a los musulmanes que quedaron bajo el territorio, más bien era un término que significaba que se les permitía permanecer, ese es el término, o sea, los que se les permitió permanecer, por ejemplo, a los que dejaron ahí, es a los que llamaban mudéjares. Con el tiempo, y pensando en que la Santa Inquisición está bien presente y está tomando mucho poder en la región española, entonces a los mudéjares eventualmente se les convirtió al cristianismo. Porque les recuerdo, el cristianismo no es tolerante con otras religiones. Y eso pues lo conocen ustedes, si han tenido una formación cristiana, saben que pues las diferentes variantes del cristianismo son bien recelosos con la verdad y piensan que solamente existe la verdad dentro de esa versión del cristianismo, o sea, ya sea protestante en cualquiera de sus versiones o cristiana católica. Todos piensan que tienen la verdad y todos los demás deben convertirse a la versión que profesa el que está hablando. Entonces, eso sucedía en esta época. Nadie podía hacer otra religión y aquí sí los obligaban, porque si no lo hacían, entonces la Santa Inquisición pues tomaba cartas en el asunto. Y eso era muy, muy complicado. Entonces aquí les van a tener pues otro cuadro resumen sobre esto, sobre la síntesis entre el Islam y el cristianismo, qué es el arte mudéjar, y por aquí pues, a nivel geográfico o ubicado en espacio, Castilla, León, Aragón, Sevilla y Córdoba son los lugares donde más se encuentran ejemplos de esto. Entonces voy a pasar a las características y a la imagen. Acá es donde se comienzan a construir torres campanario, siguiendo los modelos que se trabajaban en las mezquitas y siguiendo las decoraciones que ya habíamos visto, ¿verdad? La de Ataurique, lacería, en general pues arabescos ubicados acá, pero en algunos casos se combinan con símbolos cristianos, por ejemplo la cruz. Los materiales se consideran para los exteriores materiales pobres, ladrillo, yeso, madera. Y los arcos, pues, los que los musulmanes utilizaron. Acuérdense que en España, pues, es una mezcla de tanto de los visigodos, pues, con los musulmanes. Entonces hay una mezcla acá muy, muy grande. Por eso cuando valoramos a España dentro de la historia del arte, siempre es que hay que verlo como aparte, porque no se desarrolló el arte en España como lo hizo en el resto de países europeos, especialmente occidentales. O sea, sí pasó por el gótico, por el Renacimiento y otros más, pero tuvo siempre su propia variante, porque el antecedente musulmán es bien fuerte acá. El error vacui, que ya saben ustedes, el miedo al vacío, en este caso aplicado a la densidad ornamental, los efectos lumínicos, juegos de luz y sombra, especialmente los interiores, la tipología de decorativa islámica que ya les mencionaba, arcos ciegos, baquetones, se utiliza cerámica también para la decoración, especialmente la cerámica esmaltada, y los esquemas compositivos pues islámicos. O sea, es como la aplicación del Islam, pero al servicio de la iglesia cristiana católica principalmente. Acá en España el protestantismo no tuvo tanto éxito como en otros países del norte europeo. Bien, aquí ejemplos. Vean, a una primera impresión al observar la torre, pues pareciera que es de parte de una mezquita. Bien, este pórtico tiene todas las características que pudiera tener una mezquita, pero encontramos elementos, este claristorio de acá, el trifolio, esto es gótico. Por eso el mudéjar se relaciona con el gótico también, pero también con el Renacimiento, porque depende de la zona y del momento que estemos hablando.
es así como que estuvo presente pues en varios periodos. Vean, es como muy decorativo, especialmente la utilización del ladrillo de barro rojo y los elementos de relieve que se colocaban mezclados con cerámica esmaltada. Acá se nota mucho mejor. Voy a hacer un acercamiento. Vean. Esto es cerámica esmaltada. De hecho, la forma esta que observan acá es una representación de la flor de lis. Y la flor de lis es un símbolo mariano. Vean, las ventanas abocinadas. Muchos elementos decorativos. Otro detalle. Entonces, esto nos recuerda bastante a las decoraciones musulmanas. No llega a la perfección ni a la saturación de los musulmanes, pero pues es lo que nos recuerda. Entonces, es fácil identificar el mudéjar aplicado en la arquitectura. Cuando estén en Historia 4 van a tener que hacer análisis sobre esto en edificios realizados acá en América, porque el mudéjar es uno de los estilos que traen los españoles. O sea, viene como arte colonial. Vean, en este caso principalmente la cería, la técnica utilizada. No hay textos, eso sí, ¿verdad? La técnica decorativa caligráfica pues no está presente, pero el de la cería es uno de los que más se pueden leer. Vean la puerta con arquería gótica. Otra más. Este es el monasterio de Santa María de Guadalupe, no la de México, ¿verdad? Sino la original, la de España. Esto es en Cáceres. Por cierto, en septiembre fue la fecha la fecha de las fiestas patronales en este lugar. Bien, Torres Campanario. Y ahí elementos decorativos góticos. Pero acá quizás comenzamos a ver un tipo de decoración ya particular que se puede hacer una revisión de ella aparte del resto. O sea, la generalidad es mudéjar, la generalidad. Pero cuando vemos elementos decorativos como esos que están acá, entonces entramos a otro tipo de decoración que ya vamos a ver por aquí. Bueno, ahí la idea es que la escultura y pintura se relegan, o sea, se apartan porque acuérdense, los musulmanes pues tienen prohibidas las figuraciones, es más un arte decorativo el mudéjar. Son pocas las esculturas con esta, que es una talla más bien como de corte románico, o sea, nos parece una obra románica, y la cerámica, que es otra cosa que se trabaja también, como lo ven aquí. Hay un dato sobre esto de la pintura, que están las características. Las características están basadas en las pocas obras que han sobrevivido al paso del tiempo. Hay una que es bien interesante porque aparece acá en Santa María del Teurel. Es bien interesante porque fíjense que a alguien en algún momento de la historia se le ocurrió que el techo se veía feo. Entonces mandó a poner, digamos, como un cielo falso dentro de la bóveda. Y entonces quedó oculto durante mucho tiempo. Arreglando esa bóveda de madera que habían puesto estaban cuando se dieron cuenta que atrás había otro techo. O sea, o más bien escondido de ese cielo falso de madera, había un techo. Entonces retiraron más ese cielo falso y entonces se dieron cuenta que había una decoración muy rica en el techo de la iglesia y era pintura mudéjar. Entonces
Hay un sentido lineal y caligráfico, porque también hay algunas líneas de texto. La parte cromática son colores bastante brillantes. Predomina el rojo. Las tabicas, que es el nombre de ese segmento, que son como las placas, por ejemplo, del cielo falso. Hay temas de todo tipo, especialmente heráldicos. Esto se refiere a los escudos. Hay geométricos y hay básicamente de todo por ahí. Esa es la iglesia. Ven ahí la decoración muy, muy interesante. Los platos, con cerámica esmaltada, igual acá. Vamos a ver las imágenes. Esa es la bóveda. Cada uno de esos segmentos que observan ahí, que se ven como tejas, es una tabica. Y esas tabicas pues están llenas de decoraciones, tanto figurativas como geométricas, florales, hay de todo. Vamos a ver por acá. Eso es. Pero imagínense, todo estaba oculto bajo un techo y eso fue lo que permitió que se conservara tan bien. ¿Cómo se construyó? Bueno, esos elementos que ven acá como vigas, a esto se les llama tirantes. Lo que sostiene los tirantes se llama cane zapata. Los aliceres son los elementos estos pequeños de por acá. Y las tabicas son cada una de las tablas de color. Que eso es lo que está pintado ahí. Hay cientos de imágenes pues, diferentes que relatan, por ejemplo, mitología. Vean un centauro luchando contra un león. Una alegoría de San Jorge luchando contra un dragón. Un monstruo acá. Parece un ave con cabeza de mujer. Músicos, en este caso probablemente juglares. Personas que están trabajando, artesanos que están haciendo las tabicas, están pintando, y aquí un ayudante, un aprendiz que está pasándoles las pinturas, una pareja en una actitud muy amorosa abajo de las sábanas dentro de la cama. Entonces eso es lo que se encuentra en estas tabicas. Hay una cantidad bien grande de ellas y pues no las vamos a ver todas, pero pues aquí tenemos ya como la representación o lo más representativo. Luego tenemos el gótico isabelino. Este corresponde, o está más bien entre el gótico, siempre en España, siempre hablando de España, entre el gótico y el renacimiento. Se le llama isabelino porque la reina Isabel I de Castilla, la esposa de Fernando II de Aragón, que son los reyes de España, quienes patrocinaron los viajes de Cristóbal Colón, pues ella, Isabel I, tenía una afición por la decoración de un tipo en particular, que era el gótico. Entonces hay muchas fachadas de palacios, de edificios públicos o de gobierno, iglesias que tienen una decoración como bien particular, gótica, pero es bien particular, es como muy, muy dinámica en las fachadas. Entonces, pues se le da el nombre de ella porque pues fueron bajo su reinado que se construyeron y porque se sabe que ella mandó a construir muchas de estas. De esta época viene uno de los escudos que vamos a encontrar. No estoy tan seguro si el escudo de España es exactamente idéntico a esto, yo creo que no tanto, pero pues el escudo que utilizaban los reyes católicos. Ha variado un poco, creo, el escudo de España, pero pues de esta época, esos son los elementos heráldicos. Acuérdense que si se habla de heráldica, estamos hablando de escudos, y eso tiene un significado. Igual los segmentos, eso por ejemplo, son símbolos de Castilla y de León, son los elementos simbólicos de Castilla y León. ¿Okay? El yugo es el emblema de Isabel y las flechas es el símbolo de Fernando.
Acá. Las flechas son símbolo entonces del rey Fernando y el yugo símbolo de Isabel. Luego, las de flecha, bueno, que eso les mencionaba ya. Eso se supone, bueno, aquí les da la explicación, se supone que es la idea lo de las flechas, que si las flechas están unidas, están amarradas juntas, es más difícil que se rompan, que si las flechas están separadas. Entonces es un símbolo de unión y un símbolo de fuerza. Esos son los dos elementos. Tanto monta se refiere a que el poder que tenían tanto la reina como el rey. También se los explican por acá. Y bueno, la conquista del reino de Granada se simboliza también aquí con una granada. El águila es símbolo de San Juan. Y pues la reina Isabel se sabe que era devota de San Juan. Y bueno, eso es parte de lo que encontramos. Se los coloco acá porque dentro de lo que se hace, dentro de los edificios que se construyen en el periodo de reinado de Isabel y de Fernando, hay bastantes escudos, hay mucha heráldica. Acá en América también viene heráldica, pero eso es Carlos V, es el emblema de él, el que viene para acá y pues tiene también pues simbología. Entonces, en el caso del gótico isabelino, les repito, el contexto es que la mayoría corresponde al periodo de reinado de los llamados reyes católicos, los que mandaron a Cristóbal Colón, o patrocinaron a los viajes de Cristóbal Colón. Muchos de esos edificios fueron a gusto solicitados por la reina Isabel. Y entonces a gusto de ella es que se hacían estas decoraciones como muy saturadas, similares a lo que veíamos en el mudéjar, pero también bastante llenos de decoración. La influencia flamenca también se habla acá, esos excesos de decoraciones, pero de elementos más orgánicos, más como puntiagudos en muchos casos. Y en cuanto a los edificios, es más importante la horizontalidad que la verticalidad, es decir, que los edificios no son muy altos, son más anchos, pero se perciben también muy imponentes. Vamos por acá, voy a pasar esto por cuestión de tiempo. Esto pues les queda ahí a ustedes para que lo revisen como parte de la teoría. Y aquí tenemos algunos ejemplos. La iglesia de San Jerónimo, el Real de Madrid, no el Real Madrid, sino el Real, San Jerónimo el Real, en Madrid, debería decir ahí, no de Real Madrid. Vean, es una iglesia gótica. Ahí tenemos los pináculos, agujas, toda la decoración particularmente que encontramos en el gótico. Estos elementos, así como muy sinuosos, pues son los que determinan el gótico isabelino. Aquí también hay unos, pero no se alcanzan a ver, pero ya les muestro a detalle algunos de estos. Bueno, esto también es isabelino, la textura en los edificios, como ven acá, y aquí están la parte decorativa. Mucha decoración, los emblemas, los mascarones, escudos, la heráldica, pues que se hacía en los pórticos de los edificios. Y aquí está. Este es básicamente los detalles que se hacían. Vean. Pero se le dice flamígero porque parece la flama de una vela. Vean, parece como que es la pequeña llama de una vela. Por eso es flamígero, perdón. Pero básicamente el mismo gótico isabelino. O sea, cuando hablamos de flamígero, nos estamos refiriendo más bien a la decoración. Cuando decimos isabelino, que corresponde al periodo de la época pues, en la que ella reinaba. Básicamente los dos están mezclados. El flamígero y el isabelino están en la misma obra. Miren, este es muy, muy lleno de decoración. Ahí tenemos gárgolas, si se fijan. Y después la decoración bastante como siguiendo pues la idea del horror vacui. Otro más.
Vean, esas líneas así como con mucho movimiento, muy orgánico, pues eso es lo que se denomina flamígero, porque parece una flama, una llama que se mueve. Los emblemas, ya les mencionaba. Los escudos de armas de el rey Fernando I y la reina Isabel. Esta es la de Guadalupe de Cáceres, que ya les mencionaba. O sea, en la de Guadalupe de Cáceres vamos a encontrar mudéjar, gótico isabelino y la decoración flamígera, del gótico flamígero. Y el edificio correspondería en cuanto a mucho de su desarrollo al periodo renacentista, pero es como que durante el periodo renacentista se siguieron haciendo construcciones góticas. Pero España es como bien particular con eso, con los estilos que se desarrollan. Muy decorativo. Bien, llegamos entonces ahí al final. ¿Una consulta? ¿Pregunta? Te tengo la grabación por acá.